Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 23. Pesadilla. Cuando finalmente llegaron al hospital, Marinette dirigió a Alan hacia la entrada de urgencias. Fue todo un espectáculo ver a un grupo de personas repentinamente sorprendidas al ver a una nueva heroína con una chica herida. Algunos miraban con miedo, mientras que otros observaban con cierta curiosidad. Le daba vueltas la cabeza mientras finalmente la entregaban a unos médicos, creo que la mujer los llamó internos. La llevaron corriendo a un pequeño pasillo donde estaban sentadas docenas de personas. Lo único que separaba a cada paciente era una fina cortina. Uno de los internos evaluó sus heridas. Era un hombre bajo con rostro aniñado. Tenía rasgos redondos y parecía estar nervioso. Su placa decía Dr. Lambert. Notó la presencia de algunos oficiales. Un caballero mayor estaba hablando con Alan. Había desactivado su poder, inocencia, antes de entrar al hospital. Entonces notó lo difícil que era saber si le había caído algo de su sangre. Su uniforme negro y rojo ocultaba mucho. Tal vez ese sea el objetivo. Dejando de lado los pensamientos oscuros, el doctor se puso a trabajar. Una enfermera pálida acercó una bandeja de equipo a él. Lo vio asentir sutilmente a la mujer antes de que saliera corriendo a otro lugar. ¿Puede decirme qué pasó?, preguntó con un tono algo temeroso. Sus ojos se dirigían constantemente a Alan durante toda la interacción. Había un Akuma y me atacó. El señor héroe de allá me salvó mientras la D-Book lo combatía, mintió descaradamente. Lambert la miró por un momento antes de asentir en señal de comprensión. Lo entiendo. Yo también estuve involucrado en un ataque antes. Me hizo faltar al trabajo un montón de días mientras estaba, en el trabajo, rió nerviosamente. Tuve que quedarme unos días antes de poder irme. La comida del hospital es tan mala como he oído, sonrió débilmente. Lo peor. Rió junto a él y hizo una mueca ante el repentino dolor en el pecho. Ahora, necesito que te quites la chaqueta para poder examinar mejor la herida. Asintió y se quitó la chaqueta. Se aseguró de envolverlo para que él no viera al Kwami rojo escondido dentro. Lo colocó con cuidado a su lado, fuera del camino. Sus ojos recorrieron su hombro y hizo una mueca de dolor. Supongo que es cierto que una vez que ves una herida, empieza a doler. O al menos, en este caso, a doler más. Su hombro estaba empapado de sangre. Parte de ella goteaba por el costado de su camisa y corría por el interior de su brazo. Extendió la mano hacia ella y con cuidado se apartó la camisa para poder verla por completo. Parte de la sangre que manchaba la zona alrededor del corte se filtró en sus dedos y les tiñó las yemas. Luego, con cuidado, extendió la mano más y agarró el borde de la manga. Tiró de ella hacia la herida y siseó cuando estuvo cerca. Incapaz de subirla más debido al dolor, la soltó. Lo oyó tararear. Puede que también tengamos que quitarte esa camisa. Se sonrojó avergonzada. Oh, espera. Cogió unas tijeras. Salvemos tu dignidad por un momento. Espero que esta no sea tu camisa favorita. Ella negó con la cabeza. Bien. Le cortó la manga y agrandó el agujero alrededor de la herida para poder trabajar en ella. Una vez que terminó, colocó las tijeras y el paño desechado en la bandeja junto a ella. Sus manos enguantadas parecían estar manchadas de sangre. El hombre hizo una mueca. Esto necesitará puntos, seguro, puntos. Su rostro palideció. El médico notó su expresión y le dedicó una sonrisa comprensiva. Usaré anestesia general por ahora y luego buscaremos algún medicamento para el dolor. Tiene que aguantar, señorita. Marinette. Marinette Dupin-Cheng. Se presentó débilmente. Señaló su placa con el nombre. Dr. Alfred Lambert. Me encanta la panadería de tus padres. Sabía que ese nombre me sonaba familiar. Este hombre era un cliente habitual por las mañanas. Ella siempre había estado en la escuela cuando él entraba. Eso no impedía que sus padres hablaran del médico socialmente torpe. Gracias. Limpiemos estas heridas antes de poner puntos. Y así lo hizo. Con la ayuda de otra enfermera gratuita. Limpiaron la sangre de sus heridas.
Después, trataron cada una con una especie de ungüento. Se había mordido el labio para no sisear. Los cortes en sus manos fueron vendados normalmente. Su raspadura en la frente fue tratada con otro vendaje. Entre cada uno, tuvieron que limpiar su herida punzante sangrante. Cuando todo eso terminó, Lambert tomó una aguja doblada, pinzas e hilo. La niña se removió un poco e intentó prepararse mentalmente. Se sentó pacientemente mientras él esterilizaba la aguja. Una vez que terminó, lo vio pasar el hilo por la aguja y hacer un nudo. Sintió un nudo en el estómago. Luego la colocó sobre una toallita limpia. El médico se giró y acercó la bandeja de hierro. Sobre ella había una fila de instrumentos. Ella observó cómo el médico tomaba un pequeño vial etiquetado como lidocaína, un anestésico local común. El hombre quitó la tapa del vial y reveló otro sello debajo. Tomó la jeringa sin tapa y la presionó en el centro del sello. Con cuidado, presionó la bomba hacia abajo, volteó el vial y luego tiró lentamente de la bomba hacia atrás. Lambert solo permitió que hubiera una pequeña cantidad del medicamento en la aguja. Con cuidado, colocó la aguja cerca de su herida. No te preocupes. Te va a doler, pero no es para tanto. Su respuesta fue un gemido nervioso. Le pellizcó ligeramente la piel con el pulgar y el índice. Ella giró la cabeza mientras él le inyectaba rápidamente con la aguja en un ángulo leve. Tal como había dicho, le dolió como una picadura de abeja. Toda la interacción duró solo unos segundos y terminó tan rápido como empezó. La aguja se retiró y se desechó de forma segura. Él limpió rápidamente la zona y esperó a que la droga hiciera efecto. Pasó 1 minuto y medio antes de que tocara la zona y le hiciera preguntas. ¿Puedes sentirlo cuando hago esto?, preguntó, presionando ligeramente el punto. Marinette negó con la cabeza y él se detuvo. Esto la puso un poco menos nerviosa. ¿Lista?, asintió con la cabeza una vez más y se quedó quieta mientras él comenzaba. Gracias al medicamento, lo vio insertar la aguja. No sentía dolor, pero aún así la hacía estremecerse después de cada punto. Marinette también se maravilló al ver cómo su piel rota volvía a unirse. El último punto fue anudado y su herida fue limpiada una vez más. Luego tuvo que sentarse durante el proceso de vendaje, que fue bastante rápido. Observó sus movimientos expertos durante el proceso. Eso salió bastante bien, ¿no crees? Mejor de lo que pensaba, rió ante su comentario. Tendremos que informar a tus padres que te trajeron aquí. Así que, dijo, dejando la frase incómodamente en suspenso. Te daré el número de teléfono de casa, sacó un trozo de papel mientras la enfermera guardaba los materiales usados. Marinette le recitó el número de su familia. De acuerdo. Chasqueó la pluma un par de veces mientras hablaba. Volveré en unos minutos. Ella sintió mientras él se alejaba. Alan notó que el médico se había alejado de ella y parecía excusarse ante los oficiales. Caminó hacia ella y se paró junto a su cama provisional. ¿Estás bien? Sí, gracias por salvarme. Negó con la cabeza. No hace falta que me des las gracias. Solo lamento haber tardado tanto en llegar. No. Llegaste justo a tiempo. Apoyó las manos en su regazo. Antes de que el silencio llenara el aire, Marinette decidió que era el momento de interrogarlo. Tenía derecho a saber que había intentado matarla. ¿Y si era posible que lo volviera a hacer? ¿Puedo preguntar, qué fue eso?, preguntó en voz baja. Sus ojos se dirigieron a los oficiales. Estaban conversando en voz baja antes de darse la vuelta. Una radio interrumpió su conversación y se alejaron. Todos los demás estaban demasiado ocupados a su alrededor como para darse cuenta. Ese era un Akuma. Habló con tanta seguridad. Jadeó. Así que parte de su mentira era cierta. La atacó un Akuma. Si un Akuma realmente la atacó, ¿podría Hawkmoth conocer mi identidad? Apartó ese pensamiento de su mente. Si ese fuera el caso, le habría exigido su Merakiles. Entonces, ¿por qué le pidió inocencia? Entonces, ¿cómo los monstruos que aterrorizan la ciudad? Sí y no. Verás, esos Akumas son diferentes del que encontraste. Se sorprendió. ¿Diferentes? ¿Cómo podían ser diferentes? Confundida, decidió expresar su pregunta y recibió una respuesta bastante interesante.
Bueno, esos akumas parecían revertirse cuando la D-Book los purifica. Terminaron dejando atrás a un humano aparentemente normal, aunque, no entiendo cómo es posible. Lo último lo susurró, pero aún así lo oyó. ¿Cómo no iba a entenderlo? Le había dicho que él y los exorcistas habían luchado contra Hapmot, digo, el conde, desde el principio de los tiempos. Eso sí, este conde y Hapmot son la misma persona. Algo de lo que ya no estaba muy segura. ¿Por qué si esa cosa era una de las armas de Hapmot, por qué había esperado tanto para usarla contra ellos? A menos que... Pero el que viste, ese no es humano en absoluto. Sintió un escalofrío. Entonces, ¿qué son? Tenía miedo de saber la respuesta. En ese momento, un médico moreno mayor pasó junto a ellos. Allen se quedó callado un momento mientras el hombre pasaba. Son armas. De repente habló con tanta naturalidad. Programadas para asesinar humanos para evolucionar. Eso la hizo sentir mal. ¿Armas, como una máquina? Así que es solo una máquina de matar, ¿por qué alguien se tomaría la molestia de crear algo tan perverso? Pensaba que Hapmot era malvado, pero quienquiera que hubiera creado estas cosas se llevaba la palma. Allen se giró bruscamente hacia ella, no son solo máquinas. Son armas vivientes. Vivas. Asintió con la cabeza. Tiene un alma implantada. El alma está controlada por el creador y su frustración se utiliza para impulsarla hacia la evolución. Nacen de la desesperación humana. ¿Desesperación? ¿Pero cómo? ¿Cómo podría una emoción crear un ser tan malvado? La ironía de esa pregunta era que las emociones se usan para crear villanos malvados, por lo que una máquina de matar creada a partir de la desesperación no era tan descabellada. Allen de repente pareció triste. Le rompió el corazón, pero necesitaba saber qué era esa cosa. La desesperación invoca al creador, o más comúnmente conocido como el conde, quien luego hace un trato con el humano. Un trato para traer de vuelta a su ser querido de entre los muertos. Jadeó y se arrepintió. Con cada respiración, su pecho protestaba con dolor. Oyó otro jadeo y giró la cabeza. Nadie los miraba ni parecía escuchar. Sin que lo supieran, había una figura masculina oculta tras una cortina. ¿V volver de entre los muertos? ¿Quieres decir que puede revivir a la gente? No. Su tono era extrañamente duro. No exactamente. Solo trae de vuelta el alma. Se le pide a la persona afligida que la llame y luego se la une a un esqueleto especial. A partir de ahí, el esqueleto mata al humano y usa su piel. Casi vomitó al oír la descripción. ¿Así que simplemente se cuelan en nuestro mundo? ¿Cómo se puede saber quién es un Akuma? No se puede. Su respuesta le provocó un escalofrío. Había tanta gente que conocía. A la que había salvado. Cualquiera de ellos podría haber sido uno de esos monstruos asesinos. Cualquiera. Entonces, ¿cómo se mata? Sospechaba que tenía que ver con esa inocencia especial de la que hablaban. Solo los exorcistas como yo podemos purificar a los Akumas. Por supuesto. No dejó que su mente se detuviera en cómo había usado purificar para describir la derrota de los monstruos. De repente, la golpeó la realidad de que existían monstruos reales, del tipo que sale en los cuentos. Entonces, ¿podría Sabrina? No quería pensar en eso, pero era difícil no hacerlo. ¿Pero cómo lo sabes? ¿Simplemente vas por ahí pensando que todo el mundo es un Akuma? Sonrió con tristeza. Para algunos de mis compañeros exorcistas, ese es el caso. Tienen que pensar que cualquiera que les hable, cualquiera que conozcan, es uno. Pero para mí, mi cicatriz me permite ver las almas de los Akuma. Es la única forma en que puedo saber quién es quién. Cicatriz. La comprensión de que su extraño tatuaje era en realidad una cicatriz la sacudió hasta la médula. ¿Cómo se había hecho algo así? ¿Fue un accidente? ¿Se lo hizo algún enfermo? ¿Quién haría eso? ¿Dejarle una cicatriz así a un niño? ¿Cómo te la hiciste? Las palabras se le escaparon antes de que pudiera atraparlas. Es una larga historia personal, en la que prefiero no entrar ahora mismo. Eso sonaba como la frase que había ensayado. Oh. Lo siento. Bajó la mirada avergonzada. Bien hecho, Marinette.
Está bien. No eres la primera ni serás la última. Ah, entonces, ¿dónde se fue la Akuma? Él frunció los labios. Parecía que se había desvanecido a través del suelo. Puedo decirte que no está cerca de aquí. Eso no la hizo sentir mejor en absoluto. ¿Un monstruo que sabe quién soy y solo los novatos pueden matarlo? ¡Qué bien! Ella lo miró de reojo y dejó que su mente divagara. No sería seguro quedarse sola. La bestia sabía quién era. Probablemente era la cosa que la estaba observando. Pero tal vez. Si hubiera sido un nivel 1, me habría deshecho de él rápidamente antes de que pudiera escapar. Pero cualquier golpe que te alcanzara habría sido fatal. Supongo que, en cierto modo, tienes suerte de que haya sido un nivel 2 el que te atacó y no un nivel 1, le dijo Alan de repente. Esa fue la primera vez que mencionó algún nivel. Eso la puso aún más nerviosa. ¿Qué hace diferente a un nivel 1? Se oyó un arrastrar de pies cuando los miembros del personal pasaron. Bueno, disparan una especie de bala. Si te alcanza, te infectará su virus y te convertirás instantáneamente en polvo. ¿Polvo? Eso es no tuvo oportunidad de decir nada, ya que la cortina se corrió con fuerza. Detrás había un médico de aspecto enojado. Tenía el pelo negro azabache y unos brillantes ojos azules. Parecía tener entre 20 y tantos y 25 años. Corrió la cortina sobre su pequeño grupo. Necesito que me digan todo lo que saben sobre estos Akumas, fue todo lo que dijo. Su mirada estaba dirigida a Alan. ¿Quién es usted? Alan estaba en guardia. Soy el doctor Leon Lepine. Y recientemente una paciente mía murió exactamente como usted lo describió. Así que les habló de Astor Jones. La chica que se había convertido en una Akuma hacía mucho tiempo. La chica había empezado normal. Solo tenía un resfriado leve. De repente, su salud empeoró drásticamente. Tenía todos estos síntomas extraños y algo raro en la sangre. Estrellas negras, aunque parezca mentira. Alan pareció sorprendido por la información solo por un breve momento. Resultó que una enfermera llamada Olivia Pano había sido la causa de su deterioro. Marinette sabía que era la misma enfermera que había salido en las noticias. La gente había estado especulando que ella era la responsable de las desapariciones porque en su guarida había huesos y cuerpos sin identificar. Era una historia macabra. Después, parecía que Esther había recibido un disparo de la enfermera. Esther se derrumbó mientras la mujer huía, junto con una pequeña niña pelirroja que la acompañaba. Leon dijo que la policía especulaba que Olivia había tomado a la chica como rehén, pero nadie había denunciado su desaparición. Su descripción le recordó a Sabrina. La chica fue a la escuela al día siguiente, así que Marinette tenía dudas. Si era ella y no había resultado herida, podría estar confabulada con el asesino en serie. Imposible, eso parece sacado de una película de serie B. Tal como lo había dicho, describió la muerte de Esther como si se hubiera desintegrado en polvo. Por lo que puedo ver, parece que esta Olivia es de nivel 2, dijo Alan después de su relato. O un ser humano muy malo. Sin embargo, la forma en que murió esta Esther es exactamente como moriría alguien de un disparo de nivel 1. ¿Cómo puedo detenerlo?, preguntó el hombre con audacia. En un instante, ambos respondieron, no puedes. Te recomiendo encarecidamente que no intentes ir tras ella. Allen parecía preocupado. Sé que no es útil decirlo, pero deberías dejar esto en nuestras manos, los héroes. Parecía dudar en decir héroe. El hombre parecía casi derrotado. Me temía que dirías eso. ¿Qué se supone que debo hacer? Sus padres están enojados y afligidos. Tengo prohibido decirles cómo murió su hija. Ahora, piensan que quemamos ilegalmente a su hija. Sonaba tan estresado como se veía. Bueno, somos 3, 5. La encontraremos pronto. Alan parecía haber caído en la rutina de consolar al hombre. Mientras hacía eso, Lambert regresó con sus padres. Al instante, corrieron a su lado y la abrazaron. Cada uno de ellos gritó lo preocupados que estaban y lo agradecidos que estaban con Alan por salvarla. Alan actuaba con modestia como de costumbre, mientras que los médicos guardaban silencio. Ella vio a Lambert acercarse al hombre mayor y susurrar. No me aprieten demasiado fuerte.
Me duele el pecho, rió entre dientes y sus padres la soltaron al instante. Eso alertó a ambos médicos. Leon adoptó un papel de superioridad mientras la examinaba. Lambert, ¿revisaste si hay alguna lesión interna? Solo solicité una resonancia magnética de tórax y una radiografía para asegurarme. Agrega una tomografía computarizada como medida de precaución. El doctor Lepine se acercó a ella. Sacó un par de guantes y se los puso. ¿Le cuesta respirar, señora Dupin-Cheng? Ella hizo una mueca y asintió con la cabeza. Siento que cuanto más profundo respiro, más me duele el pecho. Lepine tarareó y procedió a examinarla de nuevo. Los dos médicos, el doctor y el interno, para ser más exactos, escupían términos médicos a diestra y siniestra. Confundía a todos, pero no tanto como a Alan. Juraba que vio remolinos en los ojos del tipo. Los dos médicos indicaron a su familia que estuviera en espera mientras ella se hacía las pruebas. Se sentía extraño estar bajo máquinas desconocidas durante unas horas. Pero, ¿qué podía hacer? Al final, le dieron una habitación para ella sola. Su familia esperaba los resultados. Quería muchísimo a sus padres, hizo una mueca al oír la frase, pero deseaba que se fueran para poder hablar un rato más con Alan. Su madre no había dejado de elogiarlo. El chico mantuvo la compostura durante toda la conversación. En lugar de eso, se centró en la información que sí tenía. Un monstruo furioso andaba suelto por la ciudad. Por la forma en que le hablaba, parecía sediento de sangre. Le costaba creer que existiera algo llamado Akuma, usado literalmente por alguien malvado para matar gente. Que cualquiera que se cruzara en su camino a la escuela pudiera ser uno. Ese desconocido que pasó a su lado camino a la escuela. Ese cliente que entraba a la panadería a la misma hora todos los días. Los niños que jugaban en el parque podrían ser uno. Sus amigos podrían ser uno. Adrien podría ser uno. En ese momento, empezó a maquinar. Era posible que él fuera uno. Su madre había desaparecido. Desaparecer bien podría significar la muerte. Pero si ese era el caso, entonces era probable que su padre también lo fuera. El hombre, Gabriel Agreste. Era estricto y prácticamente carente de emociones. Claro, le encantaban sus diseños, pero bien podría ser una de esas criaturas, un monstruo. Aunque también era posible que no lo fueran. Si la señora Agreste hubiera muerto, sería noticia de primera plana. Sabrina podría ser una. Su madre murió. Era posible que la chica fuera una Akuma. Encajaba con el perfil. Pero, eso, no es posible, ¿verdad? Quería creer que la chica no habría sido visitada por el Creador. Que no había puesto el alma de su madre en una máquina viviente. Que ella tampoco había muerto. Si ese fuera el caso, entonces la D-Book definitivamente habría fracasado. Si hubiera evitado su muerte en primer lugar. Si hubiera actuado más rápido. Si se hubiera dado cuenta antes. Entonces Sabrina ni siquiera sería una posible candidata a ser una Akuma. Señorita Dupin-Cheng, dijo Alan de repente, ¿se encuentra bien? Parecía que al perderse en sus pensamientos, había preocupado a sus compañeros. La chica negó con la cabeza. Tenía una sospecha, pero era mejor obtener todas las pruebas primero. Tiki había dicho que sentía una oscuridad en Sabrina. Podría ser posible. Pero no quería creer algo así. Todavía no. Estoy bien. Solo intento procesar lo que pasó. Sus padres la miraron con compasión y expresiones igualmente doloridas. Allen parecía comprensivo. Su madre extendió la mano y la tomó. Su padre colocó su gran mano sobre su cabeza. Cada uno intentaba consolarla en silencio. Marinette sonrió y cerró los ojos. Se sentía tan agradecida de tenerlos allí. Pensar que su plan original era simplemente irse a casa y lidiar con el dolor ella sola. Sus ojos se nublaron al no ver a Alan desviar la mirada de la escena. Durante este emotivo momento, llegaron las personas que esperaban. El doctor Lepine y Lambert entraron con carpetas de papel transparente. Tenemos los resultados. Los médicos se acercaron a los extraños cuadrados blancos en la pared. Al presionar un botón, se iluminaron. Deslizaron las sábanas hacia arriba y se vio una figura en blanco y negro. Era su caja torácica, órganos y tejido. Cada uno se mostraba de una manera diferente.
Por suerte para ti, parece que no te rompiste ninguna costilla. Sin embargo, tienes las costillas magulladas. Lo mejor es tratarlas de la misma manera. ¿Eso significa que tengo que quedarme aquí? Leo negó con la cabeza, para nada. Siempre y cuando tengas cuidado y tomes la medicación recetada, estarás bien. Aunque, es mejor que te mantengas alejado de los callejones oscuros de ahora en adelante, añadió Alfred. La multitud rió un poco mientras continuaba. La mayoría de tus lesiones sanarán en unas 2 semanas. Pero tus costillas tardarán un poco más. Es diferente para cada persona, pero el promedio es de entre 3 y 6 semanas. Así que tómatelo con calma. Estás muy sana, así que esperamos que para la semana 4 estés bien, terminó León. Eso fue un alivio. Pero aún así, unas posibles 6 semanas fuera de acción. Sería fácil para ella en la escuela, pero nadie sabía que era la D-Bug. ¿Cómo podría patrullar y ayudar con la investigación si se suponía que debía descansar? Tal vez, se lo deje a Lavi y Chad. Lavi sabía casi todo, o tal vez más que, sobre la situación. Así que sería mejor dejárselo a él. Espera. Sus ojos se abrieron un poco antes de parpadear para disimular su expresión de sorpresa. Lavi había mencionado que la escena parecía un ataque de Akuma. Las palabras de Alan le vinieron a la mente en ese momento. Jan estaba realmente muerto. Sin duda alguna. Se había convertido en ese extraño polvo. Las estrellas debían de ser la señal de la Akuma. Y no puedo hacer nada para detener a ninguno de estos monstruos. O, solo a este. Si la idea de subir de nivel era real, lo cual, en este punto, no dudaba, entonces ese nivel 1 podría ser el mismo monstruo que la atacó. Bueno, son buenas noticias, suspiró su madre. Lambert asintió. En efecto. Puedes irte si lo deseas. Tendremos una alta lista para ti. Intervino su padre. Creo que hablo por mi esposa y por mí cuando digo que nos sentiríamos más tranquilos si se quedara aquí esta noche. Papá. Gritó. No podía quedarse atrapada en el hospital. Especialmente no en el mismo que tuvo una enfermera de muerte /diagonal Akuma hace unos días. Tu padre tiene razón. Pero me sentiría aún mejor si nos quedáramos con ella, añadió su madre. Una expresión extraña apareció en el rostro de León antes de que asintiera, está bien. Es mucho mejor así. De esta manera podemos enseñarle a curarse las heridas a diario cuando se vaya por la mañana. ¿Realmente era mejor? Supongo que sí. Pero ¿cómo voy a hablar con Tiki, o con Alan, a solas? Aparte de la enfermera de la muerte, casi estaba bien quedándose allí. Un poco cautelosa, pero bien. Sobre todo porque su casa le resultaba extraña. Tal vez, el monstruo era quien me acechaba. Esa persistente sensación de que la observaban había desaparecido por completo. Sin embargo, estaba segura de que si volvía, estaría nerviosa todos los días. Aún así, le resultaba extraño estar encerrada así. Al final, no tenía otra opción. Los buscapersonas del personal médico sonaron y se excusaron. Marinette finalmente miró para ver qué había estado haciendo Alan. El niño parecía completamente asombrado por los resultados médicos y por toda la habitación. Parecía como un niño que acababa de entrar en una tienda de dulces. Miró su bolso en la mesita de noche. Tendría que hablar con Tiki más tarde, por ahora. Tengo un poco de hambre, dijo, llamando la atención de sus padres. Todo esto me ha dejado sin energía. Su madre fue la primera en responder, deberíamos ver si podemos conseguirte algo de la máquina expendedora. O traer algo de sopa sobrante de casa, intervino su padre. Ella no creía que el hospital lo permitiera, pero en realidad no lo sabía. Sin embargo, sus padres parecían un poco reacios a irse. Alan lo notó y habló, me quedaré un rato más para asegurarme de que no le pase nada más. Que Dios te bendiga, le sonrió su madre, volveremos lo más rápido posible. Los dos padres salieron arrastrando los pies. Su padre no se fue sin antes despeinar a Alan y darle las gracias de nuevo antes de despedirse con la mano. Ella se rió al ver a Alan actuar un poco nervioso por el gesto. Él se arregló el pelo y la miró. ¿Cómo estás? Físicamente, mejor. Excepto por el dolor, confesó.
Y emocionalmente, inclinó la cabeza con empatía en los ojos. Ella suspiró, ¿miedo? No lo sé. Es un poco difícil asimilar una realidad tan sombría y espantosa. Él asintió y se sentó en la silla junto a su cama. Es así para todos al principio. Después de eso, guardó silencio. Marinette frunció los labios ante su silencio. Esta es la parte en la que dices que mejora. Él sonrió con tristeza, no querría mentir y decir eso. Diría que, te insensibilizas ante el hecho con el paso del tiempo. Por supuesto. ¿Por qué la realidad tenía que ser triste a veces? Ella suspiró de nuevo y miró por la ventana. ¿Cuál es la probabilidad de que me ataque de nuevo?, preguntó. Poco probable, pero posible. ¿Por qué preguntas? Marinette se movió inquieta en su asiento y jugueteó nerviosamente con sus dedos. Me llamó por mi nombre y me dijo que había estado esperando su momento para atacar. Qué raro, eso podría significar que te conoce y te está atacando específicamente. El exorcista se llevó la mano a la barbilla pensativo. También me decía que le entregara la inocencia, añadió rápidamente, sea lo que sea eso. Al oír mencionar la inocencia, enderezó la postura y la examinó. Inocencia. Podría ser que tú, la miró con los ojos entrecerrados. Su mirada la hizo retorcerse un poco. Puede que la tengas. O al menos que hayas estado lo suficientemente cerca de ella. ¿Eso significa que corro el peligro de encontrarme con ella de nuevo? Posiblemente. Si eres inocente, entonces ese no será el único Akuma tras de ti. Eso la puso nerviosa. La idea de que más de uno de esos monstruos la persiguiera la llenó de horror. Sus ojos se dirigieron rápidamente a la ventana. Con suerte, este miedo no atraerá a Hawkmoth. Eso no sería lo mejor. Aunque, considerando que los exorcistas también pueden derrotarlos, estaré a salvo. Simplemente no quería que lo purificaran con una espada grande. Marinette apretó los puños y los llevó al frente de su cuerpo. Si ese es el caso, ¿puedes protegerme? Me refiero a ayudarme. Dijiste que solo los exorcistas pueden matarlo y yo no soy un exorcista. El ángel le sonrió y asintió con la cabeza. Por supuesto. Sintió alivio al devolverle la sonrisa. Nunca pensó que tendría que pedir protección a nadie después del incidente del ilustrador malvado. Aunque, trabajar con Chad fuera del traje era un poco divertido. Era agradable verlo actuar como un tonto cerca de ella en su forma civil. Gracias, señor Walker. De repente rió y negó con la cabeza. Llámame Alan. Señor Walker es demasiado formal. Se rascó la mejilla y miró hacia otro lado. Parecía estar distraído. Ella notó los guantes blancos en sus manos. Con el frío que hacía en el aire, descartó la idea. Ella sonrió. ¿No tienes algún nombre de superhéroe? ¿Nombre de superhéroe? Alan ladeó la cabeza en señal de pregunta. Ella negó con la cabeza. Sí, es como un alias. Como cuando llamamos a la D-Book, en lugar de, como sea que se llame realmente. No. No puedo decir que tenga uno. ¿Qué tal un apodo? De repente, su expresión se ensombreció. Recordó que Lavi tenía un apodo cariñoso para Alan, pero al chico no parecía gustarle. Seguro que todos sus amigos le ponían apodos que no le gustaban. Típico de los amigos. Hablando de apodos, recordó algunos que Chad le había puesto. Tanto como heroína como civil. Sabes que soy inocente. ¿Verdad, bichito? Seré tu caballero para el baile de esta noche, princesa. No pudo evitar sonreír al recordar esos momentos. Miró a Alan y notó cómo fruncía el ceño, pensativo. Parecía que el tema de los apodos o alias le resultaba difícil de asimilar. La chica agitó la mano para llamar su atención. Está bien. Siempre puedes esperar a que las noticias te pongan un apodo y usar ese. Él hizo una mueca. Oh. Podrías usar algunas de tus características para crear un apodo. ¿Cómo? Guite. Ella curvó la mano y la agitó mientras pensaba. ¿Y simplemente añadirle un título? Tal vez me quede con Alan. Me parece una buena idea.
Sus padres llegaron una hora después con sopa caliente para ella. Marinette no se sorprendió al ver que tenían una ración extra para Alan. Aunque el chico se negó al principio, no era rival para su madre. Todos cenaron esa noche tan tarde, mientras el tiempo parecía volar. Alan se quedó el tiempo suficiente para que todos conversaran. El tiempo se dedicó a ser lo más ameno posible. Sospechaba que era para mejorar su estado de ánimo, no es que tuviera ningún reparo. Lo mejor de todo era ver que la mayoría de los chistes de su padre no le hacían gracia a Alan. Lo extraño era ver que los chistes más antiguos y generales, los más usados, sí obtenían una respuesta en forma de una pequeña sonrisa. Parece que el objetivo de su padre era hacerlo reír. A pesar de la naturaleza indiscreta de sus padres, Alan nunca reveló demasiada información personal. Solo detalles innecesarios sobre sí mismo. Las pequeñas cosas como su color favorito, morado, su comida favorita, mitaracidango, sus pasatiempos, comer, e incluso su cumpleaños. Wow. ¿Me estás diciendo que tu cumpleaños es en Navidad? Se sorprendió ante la idea. No era difícil pensar que la gente cumpliera años el mismo día que su festividad favorita. Pero eso debe ser demasiada suerte. ¿Es tan difícil de creer? Tomó otro sorbo de su sopa. Era obvio que el niño intentaba contenerse. Ella lo había visto ir a comer antes de retirarse varias veces. No. No es difícil de creer, es increíble. Rió su madre. Debes recibir el doble de regalos. Ante eso, ladeó la cabeza. No, en realidad no. Sin regalos. Entonces, al menos la gente lo celebra, ¿no? Su padre lo miró con los ojos muy abiertos. Algo así. Toda la familia jadeó sorprendida. Marinette se llevó la mano al corazón. Nunca has tenido una fiesta de cumpleaños. Bueno, se rascó la nuca. Me estás tomando el pelo. Sin fiesta. Sin pastel, regalos ni decoración. Ni siquiera un cartel que diga feliz cumpleaños, Alan, suspiró. ¿Qué les pasaba a todos esos padres que no dejaban que sus hijos tuvieran fiestas de cumpleaños? Nada tan extravagante. Tal vez alguien me traiga mi comida favorita y un pequeño detalle, pero está bien. Ya sabes que dicen que menos es más. Eso no basta. Cuando llegue Navidad, te hornearé un pastel enorme, ¿trato hecho? Ofreció su padre. Te haré algo especial, añadió ella. No sabía por qué se había ofrecido. Pero bueno, le había hecho algo a Adrien en su cumpleaños. Sus padres la habían criado para no dejar a nadie fuera, así que Alan Walker iba a tener un pastel este año. Y tal vez algo hecho a mano. Son todos muy amables. Pero está bien. Me conformaría con un simple, feliz cumpleaños. Lo que cuenta es la intención, ¿verdad? Tonterías, su madre descartó la idea con un gesto. Tendremos una fiesta como es debido. Solo tienes que venir tú y tus amigos. El momento era tan despreocupado y feliz. La pequeña familia, incluido Alan, disfrutó de su tiempo juntos hasta que el niño vio la hora. Se disculpó mientras todos le agradecían una vez más. Le desearon buenas noches cuando entraron los médicos. Ella esperaba que, según su nuevo contrato, Alan no se alejara demasiado. Las siguientes horas las pasó con sus médicos. El doctor Lepine había dejado que Lambert dirigiera toda la sesión, interrumpiendo solo un par de veces para corregirlo o ponerlo a prueba. Le enseñaron a ella y a sus padres cómo cuidar sus heridas y le dieron un repaso de su cronograma estimado de recuperación. Le dieron una lista de las cosas que no podía hacer mientras sanaban sus costillas. El resumen básico era que tenía que tener cuidado. Tratar los moretones como si tuviera costillas rotas. Tenía que ser tratada con delicadeza. Esa parte la irritó un poco, pero entendió el razonamiento. También le dijeron que respirara profundamente y tosiera libremente. Dolerá, pero era necesario hacerlo para eliminar cualquier mucosidad en los pulmones o algo así. Le recomendaron que sostuviera una almohada contra su pecho si eso sucedía. También le enseñaron cuántos analgésicos podía tomar y cuándo tomarlos. Repasaron una aterradora lista de efectos secundarios, a petición de su madre, y qué hacer si tomaba más de lo necesario. Con cada palabra y advertencia que oía, se sentía un poco nerviosa por cuánto tiempo estaría fuera de servicio como la Ladybug.
No podía simplemente entregar su Meracules a alguien. Después de tanto tiempo en el juego, le ponía nerviosa la idea de entregar su Meracules a un novato. Tendría que depender de Chuck Norris y del resto de los exorcistas. Aunque recordó cómo derrotaron al último Akuma. ¿Debería siquiera seguir llamándolos Akuma? Esa palabra ahora se asociaba con el monstruo que aterrorizaba la ciudad y a ella. Tendré que hablar con el maestro Fu sobre mi repentina ausencia. En el mejor de los casos, Hawkmoth mantendría ese frío repentino que tenía. En el peor, tendría que activar a Alia de nuevo. Y no estoy bien para hacer todas las presentaciones y preguntas que tendrán. Un pensamiento repentino le vino a la mente. ¿Sabía el maestro Fu sobre los Akuma? ¿El tipo contra el que lucharon Alan y sus amigos? Conocía al conde, así que tal vez sí. Después de un poco más de charla trivial, se decidió que era hora de que todos se fueran a dormir. Los médicos fueron distraídos con otra emergencia médica. Era extraño estar acostada en una cama de hospital. Marinette tardó un rato en ponerse cómoda. Miró fijamente su bolso todo el tiempo, esperando a que sus padres se desvanecieran del reino de la vigilia. Cuando llegó el momento, vio que su bolso se movía un poco antes de que una mancha roja saliera de él. En cuestión de segundos, Tiki se acercó a ella a toda velocidad. La Kwami parecía asustada y preocupada. Acarició la mejilla de su elegida y habló en voz baja. Marinette. Dios mío, ¿estás bien? Lo siento mucho. Debería haber hecho algo más. Oye. Interrumpió a la Kwami. Está bien. Hiciste lo mejor que pudiste. Su respuesta no satisfizo a Tiki, quien terminó murmurando entre dientes. Marinette pudo ver la culpa en sus grandes ojos azules y se sintió aliviada. Se sintió tonta por haber desconfiado de la Kwami antes, al verla reaccionar de esta manera. La heroína extendió la mano y la tomó entre sus manos. Acercó a la Kwami a su rostro y la rozó con el hocico. Está bien. Estoy bien. Estoy a salvo ahora. Me salvaron. Su Kwami pareció calmarse, pues suspiró y se relajó en su mano. Permanecieron en silencio durante un tiempo antes de que Tiki volviera a hablar. ¿Le vas a contar a Chat lo que pasó? Esa era una buena pregunta. ¿Iba a decirle a Chat que un monstruo sediento de sangre la estaba atacando? Conociendo al gato, él se lanzaría a protegerla sin hacer preguntas. Sin embargo, no quería que el pobre hombre muriera. No podría soportarlo si su compañero muriera por su culpa. Este era un enemigo al que ni siquiera podían soñar con derrotar. Así que su elección era obvia. Se lo diré, después de que sea derrotado. Bostezó y cerró los ojos. El cansancio la estaba alcanzando. De fondo, podía oír a Tiki regañándola, pero su mente decidió bloquear el sonido para poder finalmente dormir bien. Rezó en silencio para que nadie más tuviera que ser víctima de esa bestia. Aunque, un oscuro presentimiento en su interior sabía que su plegaria no sería escuchada. Capítulo 24. Oración. Marinette se despertó esa mañana tarde como de costumbre. Si no se hubiera quedado despierta hasta tan tarde, tal vez habría podido llegar a la escuela a tiempo. Pero no, tenía que quedarse despierta con. La chica cansada abrió los ojos y se despertó sobresaltada al ver paredes desconocidas. Oyó pasos y vio a una persona vestida de negro deslizarse junto a la puerta abierta. Un médico pasó corriendo con un equipo de personas vestidas de rosa. Este es el hospital. Eso era cierto. Fue atacada por un monstruo feroz y salvada por Alan Walker, quien la trajo al hospital. Bajó la mirada hacia sí misma y vio la bata de hospital que le habían dado. Al extender la mano, notó que sus manos vendadas tiraban del cuello de la bata. Allí vio su otra herida vendada. No había sangrado, así que supuso que estaba bien. Extendió la mano y la colocó sobre el vendaje de su cabeza. Estaba un poco húmedo. Tendré que cambiarlo más tarde. Marinette miró el reloj y vio la hora. Normalmente, saltaría y gritaría, pero no quería arriesgarse a abrirse la herida. Era tan tarde. Llegaba tan tarde. Pero, ¿era prudente ir a la escuela? Oh, buenos días. Gritó al oír la voz repentina y miró hacia el otro lado de la habitación, que había descuidado. Vio a Alan sentado en la silla con Tincampi en las manos. Parecía que lo usaba como pelota antiestrés.
El niño estiraba la cara en distintas direcciones por aburrimiento. Parecía avergonzado y un poco avergonzado. Lo siento. No quería asustarte. No, está bien. No te vi. Su atención se centró en Tim Campi. Espera. Esa cosa fue destruida. El Akuma la hizo pedazos. La vi. Señaló la bola dorada. Chen tiene una habilidad muy singular. Es capaz de recomponerse bastante bien. Las mejillas de Marinette se tiñeron de un rosa vergonzoso. Oh, lo siento, murmuró con un ligero puchero. Alan le dedicó una sonrisa amistosa antes de que sus ojos se abrieran de par en par. Antes de que se me olvide. Tus padres dijeron que iban a recogerte algo de ropa. Me dijeron que te llamaras si despertabas. Marinette extendió la mano y cogió su teléfono de la mesita de noche. Miró la hora fácilmente y abrió el dispositivo. Puedo hacerlo, no hay problema. ¿Estás segura? Ella asintió. Sí, déjame. Con un rápido movimiento, marcó el número de su padre. Tardó una fracción de segundo en contestar. La saludó su padre y el sonido de una campanilla. Supuso que acababa de salir de la panadería o que un cliente acababa de llegar. Hola, papá. Desde allí, su padre la saludó y le informó que él y su madre estaban a punto de irse para ir a buscarla. También le informaron que la habían sacado de clase por ese día. Por mucho que le hubiera encantado ir a la escuela y actuar como si todo fuera normal, estaba contenta. Principalmente quería ir a ver si el ojo de Alan, esa cosa, detectaría a Sabrina como una de esas cosas. Sus padres llegaron con una pila de ropa de abrigo para ella. También agradeció que ocultaran sus diversas heridas, aparte de la cabeza y las manos. Le dieron un poco de privacidad para cambiarse. Al final, se puso un suéter beige con unas mallas negras y unas botitas marrones. Por una vez, decidió soltarse el pelo y cepillarse el flequillo sobre la herida. No la ocultaba por completo, pero sí la cubría en parte. Después de coger su bolso, tomó el abrigo negro y la bufanda rosa que le habían traído sus padres. Tras abrigarse bien, abrió el bolso y dejó que su kwami volara dentro. Al ver que estaba vacío, se recordó a sí misma que pronto tenía que comprar galletas. Marinette asomó la cabeza desde la habitación del hospital. Su familia la recibió rápidamente. Los médicos los despidieron. No sin antes darles una breve explicación sobre cómo curar sus heridas. Incluso le dieron a su madre una copia de las instrucciones. Lambert les dijo que tendrían que ir a una farmacia cercana a recoger su medicamento cuando estuviera listo. El pequeño grupo se dirigió a la entrada. Marinette vio a un grupo de oficiales liderados por la inspectora Victoria. Bajó la cabeza, pero la miró. La mujer tenía una expresión seria, que se convirtió en un profundo ceño fruncido al ver al albino que acompañaba a su familia. Victoria no hizo mucho por ocultar su desdén, pero fue mucho más educada que la mayoría. Mantuvo la cabeza al frente al pasar junto a Alan. Si el exorcista lo había notado, no mostró señales de ello. Marinette no pudo apartar la mirada lo suficientemente rápido cuando la inspectora fijó sus ojos en ella. Su corazón latía con fuerza en su pecho bajo la intensa mirada de Victoria. ¿La reconocía? No, ni siquiera la teniente podría ver más allá de mi máscara, se tranquilizó Marinette. La niña le sonrió nerviosamente a la inspectora. Esperaba parecer educada. Afortunadamente, Victoria le dedicó una sonrisa lastimera antes de seguir adelante. Marinette suspiró profundamente. Su madre oyó el sonido y la miró. La niña repitió la misma sonrisa nerviosa y se alegró de recibir una cálida a cambio. Los Dupin-Chen no tardaron en regresar a casa. Evitaron usar la entrada de la panadería y, en cambio, entraron por la puerta lateral del complejo de apartamentos. Marinette odiaba cómo su familia la miraba con preocupación mientras Alan la ayudaba a subir a su casa. En un esfuerzo por ser educada, se resistió a despedirlo con la mano para subir las escaleras ella misma. La heroína herida apretó las manos del exorcista para llamar su atención. Unos ojos plateados la miraron fijamente. Hay una terraza en la parte superior de la panadería, le susurró. Nos vemos allí más tarde. Él asintió en señal de comprensión. Llegaron a la puerta y sus padres se pusieron delante de ella. Observó con curiosidad cómo la abrían sin usar la llave. La puso un poco nerviosa saber que la habían dejado sin llave, pero reprimió el sentimiento.
Si el Akuma era tan osado como para esperar en su casa por la mañana, estaba segura de que Alan habría podido detectarlo antes de que entraran. Eso esperaba. Su padre sostuvo la puerta abierta mientras entraban. Su madre se cubrió la vista antes de escabullirse. Marinette levantó la vista y jadeó. Allí estaban sus tres amigos, Alia, Nino y Adrien. Su amor platónico sostenía una gran tarjeta de que te mejores pronto. Nino estaba tratando de desenredar el cable de sus auriculares cuando la notó entrar. Alia fue la primera en darse la vuelta y correr a su lado. ¿Estás bien, Marinette? La chica la sujetó por los hombros y la miró fijamente. Allen había sido lo suficientemente educado como para alejarse y observar desde la distancia. Alia continuó, tu mamá me dijo que te atacaron. ¿Qué pasó? Las mejillas de Marinette se enrojecieron. Estoy bien. Fue. Se mordió el labio inferior antes de murmurar una mentira, me vi en medio de un ataque de una Akuma. No debería haber estado fuera tan tarde. Ni hablar de contarles a sus amigos que una bestia mortal la estaba atacando. Cuanto menos supieran, mejor. No te culpes. Al menos ahora estás a salvo. Alia la atrajo hacia sí para darle un ligero abrazo. Sin embargo, podía sentir la tensión en los músculos de la otra. Marinette sonrió dulcemente ante la contención de Alia. Todo es gracias al querido Alan. Su madre empujó al niño hacia adelante. Él se sorprendió por un momento, pero la expresión desapareció rápidamente. Él fue quien la salvó. Alia se apartó de ella y centró su atención en Alan. Se abalanzó sobre él y le dio un fuerte abrazo. El niño parecía una estatua en sus brazos. Sus hombros se elevaron hasta las orejas. Si el abrazo le dolió, tampoco lo demostró. Gracias por salvar a mi mejor amiga. Alia se separó con una gran sonrisa. Solo estaba cumpliendo con mi deber, fue su modesta respuesta. Nino dio un paso al frente y le ofreció la mano a Alan. Él aceptó la oferta con amabilidad. En serio, amigo, gracias. Mientras le daban las gracias, Marinette notó que Adrien se acercaba a ella. Sus mejillas se sonrojaron de nuevo cuando él le entregó la tarjeta. Todos en la clase firmaron cuando se enteraron de la noticia. Su sonrojo se desvaneció rápidamente. Le aterraba volver a clase. La chica no tenía ganas de ver las diversas expresiones de lástima de sus compañeros. Marinette abrió la tarjeta para ver la miríada de firmas. Sus ojos se posaron en la brillante de Chloe y la sencilla de Sabrina. Incluso Chloe firmó. La chica sonrió. Gracias, murmuró en voz baja. La chica levantó la vista y notó su mirada preocupada. ¿Estás segura de que estás bien? Pareces, un poco conmocionada. Ese sí. Fue aterrador, pero estoy bien. No parecía convencido, pero no insistió. Dean. Marinette dio un pequeño salto al oír el repentino sonido. Sus ojos se dirigieron a la cocina de su familia. Por los ceros parpadeantes del reloj del horno, supuso que el temporizador había sonado. Su madre fue a la cocina y abrió el horno. El olor celestial que salía de él provocó suspiros de anhelo en el grupo. La mujer mayor miró al grupo de niños hambrientos con una gran sonrisa. El almuerzo está listo. Su madre sacó una gran sartén blanca y la colocó sobre la encimera. El vapor que se elevaba de la comida dorada en ella hizo rugir su estómago. De inmediato, Nino y Alia corrieron a la mesa y se sentaron. Nino le hizo un gesto a Adrien para que lo siguiera. El chico, algo indeciso, se acercó y no hizo ademán de sentarse hasta que Nino lo arrastró a un asiento. Marinette siguió a sus ansiosos amigos y se deslizó en un taburete junto a Alia. Ignoró las miradas preocupadas que todos le dirigían. Les dedicó una amplia sonrisa para tranquilizarlos y colocó su tarjeta frente a ella. Rápidamente, le sirvieron un plato. Sobre él había una pequeña montaña dorada con un tenedor clavado. Miró a sus amigos y vio que todos contemplaban sus platos con avidez. Con una sonrisa, empezó a comer. Y un plato para ti también. Miró hacia atrás y vio a su madre empujando un plato hacia Alan. Pudo ver un poco de contención por parte del chico. No debería. Mantuvo la mirada fija en la comida. Su madre pudo haber notado su mirada porque se rió entre dientes y le dio un tenedor. Sería de mala educación si no lo hicieras.
Su madre se hizo a un lado e hizo un gesto hacia la mesa. Allen miró a Marinette. Realmente no debería. Ni siquiera hay otro mar, tan rápido como un rayo. Su padre colocó otro taburete al final de la pequeña mesa. Alan se aclaró la garganta. Supongo que no estaría tan mal. Mientras lo sentaban, Marinette pudo entender por qué estaba tan ansioso por irse. Si hubiera sido ella en esa situación, sabía que, con Alia allí, la bloguera la acosaría con preguntas, la atiborrarían de comida unos extraños y se sentiría como si estuviera invadiendo. Sin embargo, se sentía agradecida con él por haberla salvado, así que permitió que sus padres intentaran engordarlo. Siempre y cuando no empezaran a contar historias vergonzosas. Maravilloso como siempre, Madame Dupin-Cheng, elogió Nino mientras le daba un mordisco al plato. Gracias, Nino, sonrió su madre y preparó su plato. La mujer levantó la cabeza de repente y se dirigió a Marinette. Oh. Cariño, ¿tienes sed? Recientemente compramos tu favorito. Marinette sintió con la cabeza y su madre se dispuso a responder. Entonces, Alan, ¿verdad? Comenzó Alia. Aquí vamos. Los niños miraron al exorcista. El niño acababa de darle un mordisco a la comida y sus ojos se iluminaron como la Torre Eiffel el 14 de julio. Incapaz de hablar, o sin querer, Alan asintió en respuesta. ¿De dónde eres? Comenzó ella casualmente. Levantó una mano y colocó la otra sobre su pecho mientras tragaba la porción. Nací en Inglaterra, respondió después. No suenas británico, fue la respuesta de Nino. Alia frunció el ceño antes de que se oyera un fuerte golpe debajo de la mesa. Nino se inclinó hacia adelante y golpeó la mesa con la mano. Miró a Alia con furia antes de reformular su respuesta. Quiero decir, no tienes el acento típico de alguien de Inglaterra. Solía tener uno, pero era demasiado. El chico agitó ligeramente la mano mientras pensaba. ¿Grueso? Mis profesores no me entendían bien. Es comprensible, intervino su madre. Recuerdo cuando empecé a aprender francés. Nadie entendía ni una palabra de lo que decía por mi acento. Su padre asintió. Su madre puso una taza junto al plato de Marinette. La niña la miró brevemente y se detuvo. Dentro había un bonito líquido rojo carmesí. Al verlo, se le cortó la respiración. Su cerebro asoció inmediatamente el vívido color con el monstruo que la atormentó la noche anterior. Los recuerdos de esa experiencia inundaron sus sentidos. Un fuerte sonido metálico la trajo de vuelta al presente. Sintió frío al mirar hacia abajo y ver su tenedor en el suelo. Lo cojo, oyó decir a Adrien antes de que ella pudiera. El chico rubio se levantó de su asiento y recogió el tenedor. Déjame limpiarlo, dijo su padre, recogiéndolo de Adrien y enjuagándolo en el fregadero. Marinette evitó mirar su bebida mientras su apetito comenzaba a disminuir. Colocó su mano suavemente sobre su corazón y sintió cómo se aceleraba en su pecho. Sintió un ligero golpeteo en el hombro que la hizo girar bruscamente. Alia la miró con preocupación mientras le susurraba, ¿estás bien? Te ves pálida. Nerviosa, se rió entre dientes. Siempre me veo pálida, bromeó. Alia frunció el ceño, pero no dijo nada más. Marinette recibió su tenedor y comenzó a pinchar la comida. Ya no tenía ganas de comer, pero no quería decir nada al respecto todavía. Para volver a la normalidad, continuó con la mini entrevista que Alia había comenzado. Entonces, si eres de Inglaterra, ¿qué te trae a Francia? Me subí al barco equivocado, fue su respuesta. Ella frunció los labios al recordar las palabras similares de Lavi. Eso es una mierda, cuando volverás, se escuchó otro fuerte golpe. Alia miró fijamente a Nino, quien le devolvió la mirada. En cuanto pueda. No te apresures. Tómate tu tiempo y explora todo lo que París tiene para ofrecer, aconsejó Adrien. Al menos aquí puedes ver el sol, bromeó. El grupo rió. Marinette optó por reírse en voz baja debido a la tensión en sus costillas. Allen sonrió. Sí, y todos ustedes tienen una comida maravillosa, asintió hacia su madre, quien sonrió. Entonces, ¿qué te impulsó a convertirte en un héroe? Alia apoyó los codos en la mesa y la barbilla en las manos. El albino se rascó la nuca. No diría héroe. Justiciero, intentó Nino.
Allen negó con la cabeza. No, eso suena peor. Funcionario público, sugirió Adrien. El chico dudó. Claro. El chico se rascó la mejilla pensativo. No diría que nada me obligó a convertirme en un funcionario público. ¿No sentiste una especie de noble sentido del deber y te lanzaste a la batalla? Marinette juró que Alia leía demasiados cómics. A veces no funciona así, dijo con una mueca. Quería devolver el favor, no, devolver la amabilidad que me brindaron. Le hice una promesa a alguien a quien amaba y decidí vivir mi vida en consecuencia. Vaya. Respondió Alia. Eso fue vago y muy difícil de seguir. ¿Podrías dar más detalles? Alia, advirtió Marinette. Solo digo. Necesito nombres. ¿Quién es esa persona a la que te refieres? Y necesito detalles. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Todo el asunto, la bloguera hizo un puchero de frustración. Alan miró a su alrededor mientras Alia lo miraba fijamente. Sus preguntas quedaron flotando en el aire. Creo que lo que decía el señor héroe aquí, su padre le dio una palmada en los hombros a Alan. El exorcista dio un respingo y apretó el puño por un momento antes de relajarse. Su padre no se dio cuenta y continuó. Las cosas suceden y cómo reaccionamos a ellas puede determinar dónde terminamos. Algo así, murmuró Alan. Alia suspiró profundamente antes de dejarlo pasar. Bien. Sigamos. La pregunta que quería hacerte era sobre tus habilidades de superhéroe. ¿Cuál es? El chico evitó el contacto visual mientras dudaba en responder a su pregunta. Marinette jugueteó ligeramente con su plato mientras también lo pensaba. ¿Qué beneficio tendría que Alia, y eventualmente el mundo, supiera sobre la inocencia? Saber que existía no sería suficiente para Alia. Querría saberlo todo al respecto. ¿Qué podía hacer, cómo actuaba, dónde encontrarla, etc.? Si conseguía suficiente información y se la daba al mundo, ¿cómo reaccionaría? Todos sabían vagamente que la Dibu y Chat Noir tenían algo que les daba poder. Hawk más siempre lo exigía. Así que, saben qué es, pero a la vez no. Marinette supuso que lo que estaba tratando de averiguar era si debía intervenir. Alia, probablemente sea lo mismo que la Dibu y Chat Noir, intentó decir. Lo dudo, murmuró Nino. Bien, entonces, si es un Meraquieles, ¿qué es exactamente? En realidad no, lo llamo Meraquieles, si quieres, corrigió Alan lentamente. Alia arqueó una ceja. Entonces, ¿cómo lo llamas? Alan se movió incómodo en su asiento y la miró. Marinette lo miró con expresión de pánico. Era difícil decirle, no digas ni una palabra, sin alertar a los demás en la habitación. Frunció el ceño y bajó la mirada. Bueno, tiene un nombre específico, pero... Alia lo interrumpió, inclinándose hacia él con interés. Cuéntanos. Se llama Payaso de la Corona, dijo con voz dubitativa. Se hizo el silencio. Marinette dejó de jugar con su comida y se giró hacia él. ¿Payaso de la Corona? ¡Qué nombre más raro! Aunque le venía al pelo, sí que parecía un payaso cuando activaba su inocencia. Oye, eso debería ser. Ese debería ser tu nombre de superhéroe. Exclamó Alia. Chasqueó los dedos como si finalizara la decisión. Así te llamaré de ahora en adelante. Payaso Corona. Ahora solo necesitamos nombres para tus amigos. Alan se encogió de hombros, aceptando el nuevo nombre. De acuerdo. Entonces, payaso, Marinette se burló. ¿Alguna relación? ¿Intereses amorosos? Allen negó con la cabeza. No, para nada. Yo. No hay tiempo para ese tipo de cosas. La seriedad de su declaración la hizo fruncir el ceño. Trabajaba para una organización que luchaba contra el conde y destruía Akumas. No del tipo al que ella y Chad se enfrentaban, se dio cuenta. Su organización debía estar enfrentándose a una amenaza muy diferente y muy peligrosa. Incluso más que Hawkmoth. A menos que Hawkmoth fuera este conde. Lo cual, ahora que había tenido el disgusto de enfrentarse a una Akuma, no estaba tan segura de que fueran lo mismo. Si lo eran,
entonces se encontraba en una batalla aún más grande y antigua de lo que jamás podría haber imaginado. Honestamente, preferiría luchar contra Hawkmoth cara a cara que enfrentarme a otra de esas bestias. Aunque no haya tiempo para el amor, no significa que se nos escape por completo. ¿Seguro que alguien te llamó la atención? Alia, no sería prudente empezar a interrogarlo sobre el romance, advirtió Adrien. Marinette sonrió y asintió con la cabeza. Oye. No me malinterpretes. Solo quiero aclarar algunas cosas de la fuente. Ya hay gente que dice que les está empezando a gustar a Yebug en lugar de Lady Noir. Marinette empezó a ahogarse y a toser. No estaba sola, ya que Adrien también parecía haberse tragado mal un trozo de patata. Se arrepintió inmediatamente. Le empezó a doler el pecho por la tos. Se presionó la mano contra el pecho mientras se inclinaba hacia adelante. Sus padres se acercaron a ella y la observaron nerviosos. Su padre se giró y corrió la corta distancia hasta el sofá. En unos milisegundos, cogió un cojín y volvió. El hombre le dio el cojín. Sus amigos los miraban preocupados. «Recuerda lo que te dijeron los médicos», exclamó su madre apresuradamente. Marinette cogió el cojín y lo apretó contra su pecho. Sintió las manos de sus padres frotándole la espalda mientras tosía fuerte asterisco. Duró solo un minuto antes de que parara. Sin embargo, el dolor en el pecho persistía. ¿Estás bien? ¿Necesito llamar al hospital?, preguntó Alia con el teléfono abierto y lista para marcar. Marinette le hizo un débil gesto para que se detuviera. No. Estoy bien. Se sentía sin aliento por toda la acción e hizo una pausa antes de continuar. Es solo mi pecho. Todo esto, señaló a su alrededor, toser y reír me duele las costillas. Oh. Lo siento, Marinette. Alia parecía triste. Negó con la cabeza. No es tu culpa. Bueno, creo que esto es suficiente por hoy. Marinette necesita descansar. Su madre recogió los platos y comenzó a ponerlos en el fregadero. Alia hizo un puchero y parecía que quería discutir, pero suspiró y se levantó de su asiento. Claro, te enviaré un mensaje, ¿de acuerdo? Marinette asintió. Quería negar cualquier dolor que estuviera sintiendo para mantener a sus amigos allí, pero con Alan vigilándola sin que nadie más lo supiera, tenía que dejarlos ir. Además, está el tema de Chat y cómo tendré que decirle que haga nuestra patrulla solo durante un par de semanas. Nino y Adrien también se levantaron de sus asientos. Todo el grupo se quedó un rato y dudó en irse. Allen, sin embargo, fue rápido. Se levantó de su asiento e hizo una reverencia cortés a sus padres. Les agradezco la comida. Ella notó cómo se llevaba una mano al corazón. Esto ocultaba el extraño símbolo de la cruz que llevaba. Olvidé preguntar sobre eso. Realmente no había necesidad. Ella ya sabía que él formaba parte de una organización. No se necesitaban muchas habilidades de deducción para atar cabos. Ese era el símbolo de la Orden Negra. Sus padres sonrieron ampliamente. Su madre bajó ligeramente la cabeza para devolverle la reverencia. Es lo menos que podíamos hacer después de lo que has hecho por nosotros. Marinette sonrió débilmente y saludó levemente a Alan. Sus ojos grises se clavaron en ella. Cuídate, señorita Marinette, y que te mejores pronto. Hizo una pausa antes de responder. Respirando profundamente y haciendo una mueca de dolor en el pecho, asintió. Me mantendré alejada de todos los callejones de ahora en adelante. Dejó escapar débiles fragmentos de risa para minimizar el dolor. La mirada que recibió de él fue de empatía. Se giró hacia sus padres, hizo una reverencia de nuevo, miró a sus amigos y asintió en señal de reconocimiento. Se deslizó hacia la puerta mientras sus amigos lo seguían lentamente. Todos le dijeron adiós con la mano y se despidieron por última vez antes de desaparecer de su vista. Marinette suspiró al sentir que su padre le acariciaba suavemente la espalda. Ya me siento cansada. Allen sintió que podía respirar de nuevo en cuanto salió de la residencia Dupin-Cheng. Eran gente encantadora con comida deliciosa. Pero el interrogatorio de la chica de cabello castaño rojizo le resultó un poco incómodo. Empezó bien al principio, luego le preguntó sobre sus aventuras amorosas. No veía qué importancia tenía eso. Además, le preocupaba un poco que era Ayebug.
Una parte de él estaba demasiado nerviosa como para averiguarlo. Aún así, el amor no nos elude a todos por completo, ¿eh? Lo dudaba. Considerando todo lo que estaba pasando, el conde, la guerra, el 14º, etc., la idea de cortejar a alguien en esos tiempos no le atraía. ¿Por qué iba a poner en peligro a alguien así a propósito? Además, aunque lo hiciera, nadie me querría así. Sintió que su ánimo decaía al pensarlo y decidió dejar el asunto de lado. El chico suspiró y siguió caminando hacia la salida del apartamento cuando oyó unos pasos apresurados detrás de él. Maldita sea. Tenía que reunirse con Marinette en su terraza más tarde. Y después, tal vez debería registrar el perímetro alrededor de la panadería. Había enviado a Tema a informar de la situación al resto del grupo. Lavi declaró tener ganas de hablar con la chica y tal vez ver si era inocente o tenía acceso a ella. Aunque parecía extrañamente satisfecho al respecto. Espera, oyó la voz de su interrogadora que lo detuvo. Su actitud educada lo obligó a detenerse y girarse hacia ella. La chica tenía el mismo extraño dispositivo en la mano y estaba flanqueada por los dos chicos de antes. Todavía tengo más preguntas. Bueno, se está haciendo tarde y debo irme. Pero, solo una más, suplicó. El chico del sombrero rojo le puso una mano en el hombro y la hizo retroceder suavemente. No te preguntaré sobre tu vida amorosa. Lo prometo. Alan miró las puertas detrás de él. Pudo ver el cielo transicionando a un resplandor naranja y rosa. Se volvió hacia la chica, como se llamaba, y vio su expresión suplicante. Era como la de un niño pidiendo dulces. El chico suspiró derrotado. De acuerdo, solo una última pregunta. ¿Qué tan mala podría ser de todos modos? ¿Tú y tus amigos son parte de alguna organización? No importa, puede ser así de malo. Había un brillo extraño en sus ojos y se subió los lentes. Tenía una sonrisa engreída en su rostro mientras lo miraba fijamente. Ahora bien, no era el procedimiento adecuado ir por ahí diciéndole a todo el mundo que formaba parte de la Orden Negra. Normalmente solo surgía el tema cuando investigaba en misiones, cuando iba a reservas en posadas o cuando le explicaba a alguien sobre los akumas. Considerando cómo podría estar en el futuro y las diversas rarezas que tenía este mundo, dudaba en contárselo a civiles al azar. Especialmente a alguien que parecía tener una personalidad curiosa. Le dedicó una gran sonrisa fingida, para nada. Ella lo miró con los ojos muy abiertos y parpadeó varias veces, pero... Solo hiciste una pregunta, ¿verdad? Ella hizo una mueca y asintió, entonces me despido de todos. Cuídense. Con la mayor compostura posible, Alan salió rápidamente por la puerta. Se giró rápidamente y caminó por el largo túnel arqueado adosado al edificio. Alan respiró hondo y mantuvo un paso firme. No mires atrás, no mires atrás, no mires atrás. Se concentró en cualquier sonido a sus espaldas. No oyó pasos que lo siguieran. Aún así, mantuvo el ritmo. El chico llegó rápidamente al final y dobló la esquina. Allen se dejó caer contra la pared del edificio y suspiró. ¿Cómo sabía esa chica siquiera de la orden? Se impulsó contra la pared y negó con la cabeza. El exorcista se pasó la mano por el pelo antes de marcharse. Sintió una ráfaga de viento y se detuvo. El chico miró a su alrededor y luego hacia arriba. Por un instante, vio una figura negra borrosa desaparecer de su vista. Sus ojos plateados se entrecerraron con suspicacia. Corrió tras la esquina y miró hacia el lateral del edificio. Su mente repasó varias rutas para subir hasta la cima. Vio una línea perfecta de pequeños balcones que se extendían verticalmente. Allen retrocedió un poco antes de correr hacia adelante y saltar. Se agarró a las barandillas de hierro y las usó para trepar. El chico habría usado su inocencia para impulsarse fácilmente, pero para ahorrar energía y no llamar la atención, optó por no hacerlo. Aterrizó en el tejado y miró hacia el final. Vio la misma figura borrosa esconderse detrás de una torre de chimeneas. Había un suave resplandor dorado que provenía de detrás de ellas. Allen no perdió tiempo en llegar allí. Una vez que lo hizo, escuchó murmullos preocupados y susurrados. Alan miró detrás de la chimenea y vio una figura oscura caminando de un lado a otro. Al ver su cabello rubio, la reconoció al instante. Esperemos que... Oh. Sí, Chad.
De repente escuchó la voz de Marinette y vio una pequeña puerta de cristal abierta. Pudo ver su perfil y notó que una luz roja desaparecía en su cabello. Chad se puso alerta y le tendió la mano. Marinette. Oye, ¿estás bien? Sonaba muy preocupado mientras la ayudaba a subir al balcón. Estoy bien. ¿Qué haces aquí? Miró a su alrededor antes de deslizarse hacia una tumbona rosa. Se sentó en el extremo de la silla y volvió a mirar a su alrededor. Quería saber cómo estabas. Me enteré del incidente. Se rascó la nuca. Las noticias corren rápido en esta ciudad. ¿Te enteraste? ¿Quién te lo dijo? Se llevó las manos al pecho y miró a su alrededor nerviosa. La cola de Chad se irguió y pareció entrar en pánico visiblemente. Me enteré por tus compañeros de clase, soltó de repente. ¿Te lo dijeron? No exactamente. Lo escuché de pasada. ¿De pasada? Hizo una pausa por un minuto. ¿Vas a mi escuela? ¿Qué? No. Los oí mientras estaba por ahí, dijo con una sonrisa nerviosa. El niño le guiñó un ojo a Marinette con picardía. No les digas que los escuché a escondidas. La chica se relajó un poco. Oh, bueno, ahora sé que no puedo revelar mis secretos en público. ¿Quién sabe dónde te puedes estar escondiendo? Hizo una mueca antes de sonreír. Confía en mí, soy excelente con los secretos. La tensión a su alrededor también pareció relajarse. Bueno. Se movió inquieta en su asiento, me alegro de que hayas venido a ver cómo estaba, pero en realidad estoy, esperando a alguien. ¿Aquí arriba? Hizo un gesto de dar vueltas. Allen decidió que este era su momento para entrar y se deslizó por la esquina. Lo siento, llego un poco tarde. Chad dio un pequeño salto antes de relajarse. Marinette también se sobresaltó un poco. Se llevó la mano al pecho y lo miró con los ojos muy abiertos. Allen hizo una mueca. Perdón por asustarlos. Se deslizó hacia abajo y se sentó en el muro de hormigón. Está bien. Marinette exhaló y se relajó. Tu amiga es muy curiosa, señorita Marinette, la chica se sonrojó. Siento lo de Alia, puede ser un poco intensa. Pero tiene buenas intenciones. Estoy seguro de que sí, dijo, dirigiéndose a Chad. ¿Qué te trae por aquí, Chad? Preguntó como si no hubiera escuchado su excusa. Chad se rascó la nuca. Tartamudeó un poco antes de decir, bueno, escuché lo que le pasó a Marinette. Me gusta saber cómo están los civiles después de que pasan por este tipo de cosas. Ya veo. Eso era algo que tenía en común con el joven. Para él, era prácticamente esencial saber cómo estaban los civiles después de experimentar una Akuma. Especialmente si habían perdido a alguien durante una mala batalla o descubrían que su ser querido había estado muerto todo el tiempo. Era una forma de prevenir una cadena de akumatizaciones en una familia. Es muy considerado de tu parte. Marinette asintió. Chad negó con la cabeza como para restarle importancia al cumplido con modestia. También he trabajado con Marinette antes. Hemos derrotado a algunos Akuma juntos en el pasado. Guiñó un ojo juguetonamente. Alan frunció el ceño ante la afirmación. Involucrar a un civil con Akuma nunca era buena idea. Que ayudaran a derrotar a un Akuma era un desastre anunciado. Una cosa es proteger a alguien del peligro. Otra muy distinta es ponerlo en peligro a propósito. Un solo golpe podría ser fatal para alguien que no estuviera preparado para lidiar con Akuma. Espera. Recordó su lugar. En ese lugar había una extraña variante de Akuma que no comprendía. En su opinión, eran inofensivos. Inofensivos si los comparaba con los Akuma reales. Solo una pequeña molestia con apariencia humanoide. La expresión de Alan se suavizó. Bueno, supongo que eso explica cómo sabías dónde vivía. Chad soltó una risa nerviosa y asintió con la cabeza. Entonces, el chico se puso nervioso y se cruzó de brazos. ¿Qué pasó exactamente? Si me permiten saber los detalles. Allen miró a Marinette. Ella les había mentido antes a su familia y amigos sobre la situación. Probablemente por miedo. La chica de cabello negro apartó la mirada por un momento. Es tal como lo oíste. Estaba
haciendo un recado y fui atacada por una Kuma. Afortunadamente, el señor Walker lo miró. Él frunció los labios al oír el nombre. Ya tenía a Lufa llamándolo así con tanto respeto. Honestamente, preferiría que me llamara por mi nombre. Todavía no eran tan cercanos, así que lo dejó pasar. Quiero decir, Alan estaba allí para salvarme. Repelió a la Kuma y luego, apareció la D-Bug y juntos lo ahuyentaron. ¿Lo ahuyentaron? ¿Entonces todavía está ahí fuera? Me temo que sí, respondió Alan. Aunque no por mucho tiempo. Quiero decir, lo encontraremos pronto, mintió. Marinette suspiró en silencio, aliviada. El exorcista podía entender por qué les mentiría a su familia y amigos. Alan no entendía por qué le mentía a Chat Noir. Según Ladybug y Chat Noir, ambos eran protectores muy conocidos de su ciudad, París, todavía no podía creer que esto fuera París. Había visto algunas estatuas de ellos por toda la ciudad. No parecían personas a las que uno les mentiría. Ya veo. Ayudaré en lo que pueda, ofreció Chat noblemente. Marinette negó con la cabeza. No. Se volvieron hacia ella sorprendidos. Alan se sobresaltó por lo firme que estaba. Había un destello de preocupación en sus ojos. Podría ser que estuviera mintiendo para proteger a Chat. ¿Por qué una chica civil haría eso? Quiero decir, no hay necesidad. De ninguna manera. Este villano te lastimó lo suficiente como para que te hospitalizaran. Es mi deber como héroe ayudarte. Chat pareció recitar esa última frase. Solo fue por un día, replicó débilmente. Aún así, el hecho de que haya sucedido es preocupante. Hablaré con la D-Bug para elaborar un plan. Allen se giró hacia Marinette con un ligero pánico. La D-Bug no tenía ni idea de la situación. La pregunta de Chat revelaría su engaño. Marinette se vería obligada a revelar sus intenciones al mentir. Y él tendría que responder algunas preguntas sobre Kuma. Recordó las palabras de Lufa cuando lo regañó la última vez: tú eres el adulto en esa situación. Chat era prácticamente un niño pequeño. Ambos lo eran. El mundo de Akuma y la revelación de la Guerra Santa no eran algo que quisiera que supieran. A pesar de su heroísmo temerario, tenían cierto brillo que solo había visto en los ojos de niños inocentes. Ya había visto esa luz apagarse antes. Como él, adulto, en la situación, Alan prefería no volver a verla. Marinette parpadeó rápidamente, casi con pánico, antes de sonreír y asentir. Por supuesto. Chat asintió y miró hacia él. Alan notó su suspiro de nuevo. ¿Y tú, Alan? Bueno, sé lo que quiere la Akuma. Los ojos de Chat se abrieron de par en par ante la declaración. Estaba despotricando sobre la inocencia, omitió los demás detalles que Marinette le había contado. Posiblemente haya otra pieza. ¿Otra? Ya. ¿Cuántas hay? Alan consideró sus palabras cuidadosamente. Responder a esta pregunta solo lo llevaría a un laberinto de preguntas. No estamos seguros, mintió. Pero se han encontrado muchas. Todas inutilizables sin un portador. ¿Muchas? Tenía entendido que era raro. Los ojos verdes de Chat se entrecerraron. Lo es. Lo extremadamente raro es encontrar a una persona que pueda empuñar una pieza. Chat frunció los labios y cambió de postura. Supongo que tener 100 años para estar activo te da tiempo para reunir algunas piezas. Alan asintió ante su conclusión. Así que me concentraré en encontrar esta pieza. Marinette finalmente habló. Alan se preparó para las preguntas esperadas. ¿Qué quieres decir con otra? Esa no era una de las que había considerado. Chat se encargó de responderle. Solo asuntos de superhéroes. Nosotros, señaló a sí mismo y a Alan, pudimos localizar una pieza de esta cosa, inocencia. ¿Recuerdan la casa de las noticias? Marinette ladeó la cabeza antes de jadear. ¿Eran ustedes? Asintieron. Algo brilló en sus ojos y Alan juró haberla visto fruncir el ceño. Oh. Ya veo. Parecía tener dificultades con las palabras. ¿Dónde está? Alan la tiene. Alan tuvo una ligera sensación de haber sido arrojado a los lobos.
Tontamente la ignoró. Tem puede tenerla técnicamente. Hasta que podamos volver a casa, Tem guardará cualquier pieza que encontremos. Tiene suficiente espacio de almacenamiento para hacerlo. Algo pareció iluminar el rostro de Marinette. Pero Timcampi, la cosa dorada, estaba conmigo. Lo encontré afuera hace un rato y lo cuidé. Hizo una mueca. Lo siento. Allen negó con la cabeza. No hay necesidad de disculparse. Soy yo quien debería disculparse contigo. Tim es bastante vivaz. Espero que no haya hecho nada demasiado inquietante mientras estaba a tu cuidado. Sus ojos parecieron llenos de pánico por un momento mientras apartaba la mirada. Alan entrecerró los ojos. Entonces, Marinette cuidó de Tem, pero la Dibug afirma que fue ella quien lo hizo. ¿El golem se transmitió a través de ambas? Tal vez debería revisar esas últimas grabaciones. Labia había insinuado haber visto algo interesante en los recuerdos grabados de Tem. Allen lo evitó debido a las reglas que la Dibug había establecido. Si Tem revelaba su identidad, Alan estaba seguro de que la niña fresa se enojaría. Eso podría ser, continuó, la razón por la que el Akuma está, quiero decir, me atacó. Porque estaba cerca de Timcampi y él tiene esta cosa de inocencia que ustedes tienen. Esa es una explicación. Curiosamente, parecía conforme con eso. Entonces, ¿cuál es el plan para encontrarlo? Chad se apoyó en la barandilla de hierro, moviéndose un poco antes de relajarse. ¿Tenemos alguna pista? Los ojos de Alan se posaron en Marinette. Sospechaba dónde estaba el pedazo de inocencia. Pero no debía sacar conclusiones precipitadas todavía. Después de todo, la presencia de Timcampi podría ser lo que atrajo a la Akuma hacia Marinette. Tal vez vigilando, descubrirá si la fuente es Tem o Marinette. Todavía no, tendré que registrar la zona y preguntar a los lugareños sobre cualquier rareza. El chico hizo una mueca. Recordó cómo muchos de los lugareños no practicaban la autoconservación y se lanzaban a la refriega. Lo único extraño es cómo reacciona esta gente ante el peligro. ¿Es algo típico de los franceses o qué? Eso será difícil por todo el tema de los superhéroes y demás. Es decir, es como si estuviéramos viviendo en una especie de anime o algo así. Chad se rió despreocupadamente. Allen no entendió la comparación. Marinette suspiró y pareció murmurar algo para sí misma. Bueno, pudiste encontrar esa casa, así que tal vez no sea tan difícil. Chad se encogió de hombros. Incluso encontrarla fue estresante. Es difícil saber qué podría ser real y qué es un mito completo. Allen asintió, comprendiendo. Se topó con algunas pistas falsas. Afortunadamente, no fue tan malo como podría haber sido. Los buscadores eran muy importantes para descartar los avistamientos falsos y encontrar algo genuino. Pero ahora están solos. Le tomará días, incluso meses, revisar todas las pistas que encuentre. Si tan solo pudiera encontrar una manera más fácil. Así que, tal como están las cosas, Alan rastreará la inocencia y la Dibug y yo encontraremos este Akuma. Allen y Marinette mostraron expresiones de pánico. Alan negó con la cabeza mientras una mentira se tejía en su interior. Ya le advertí a la Dibug sobre este Akuma. Es mejor que mis amigos y yo nos encarguemos de él. Chad parpadeó rápidamente e inclinó la cabeza. Su cola negra se movió un poco antes de que se rascara la cabeza. Pero somos capaces. Si puedo lograr que la Dibug traiga de vuelta a Rena Rouge. ¿Rena Rouge? Fue ignorado mientras Chad continuaba. Entonces los 6 podemos unirnos y buscarla por todas partes. Las comisuras de la boca del chico gato se curvaron ligeramente hacia arriba. Allen observó cómo su expresión flaqueaba repentinamente mientras tartamudeaba una alternativa. O podríamos dividirnos en equipos iguales y trabajar de esa manera. La forma en que el joven lo miró en busca de aprobación hizo que Alan hiciera una mueca. ¿Qué es esto? Esos brillantes ojos esmeralda eran tan inocentes que quería apartar la vista. Allen hizo precisamente eso y miró al cielo. ¿Podría siquiera permitir que Chato o incluso la Dibug se acercaran a una Akuma real? En el fondo, solo eran buenos chicos que se presentaban como héroes. Incluso con métodos poco ortodoxos. Las palabras de Lufar resonaron más profundamente en él. No podía permitirlo. Es mejor así.
No tenían ni idea de los peligros que les esperaban. No podrían manejarlo. Eran demasiado inexpertos en este campo. Y, por mucho que le doliera decirlo, eran demasiado blandos con sus oponentes. Claro que esos monstruos contra los que luchan ahora posiblemente sean humanos, pero los Akuma no lo son. No pueden usar el mismo método y aplicarlo a los Akuma. Además, ya es de nivel 2. Sería significativamente peor si su primera experiencia fuera con un Akuma de nivel 2. Los Akumas traen consigo una nueva carga que no creía que estos dos estuvieran preparados para soportar. Ahora estaba seguro. Esta era la única manera de protegerlos. Juré proteger también a la humanidad. No puedo dejar que estos niños luchen contra un Akuma real tan pronto. Ni siquiera estaban entrenados adecuadamente. Allen negó con la cabeza. El exorcista maldito fijó la mirada en Chad con una expresión impasible. No, mi postura se mantiene. Nosotros, los exorcistas, nos encargaremos de ello. Chad pareció sorprendido por la declaración. La boca del rubio se crispó y frunció el ceño profundamente. No nos ignores. Somos capaces de ayudar. Estoy seguro de que la D-Book también lo cree. Allen notó que Marinette apartaba la mirada al oír mencionar a la heroína. No. Está demasiado fuera de tu alcance. Chad lo reprendió y resopló. Ahora somos compañeros. Al menos respétanos lo suficiente como para depender de nosotros. Allen hizo una pausa. Eso le sonaba vagamente familiar. ¿Depender de ti? Sí. ¿Cómo puedo depender de ti para hacer un trabajo para el que no estás preparado? Allen lo miró fijamente. ¿Que no estás preparado? La D-Book y yo nos hemos enfrentado a incontables Akuma antes de que ustedes aparecieran. Gruñó Chad. Su voz se elevaba. Allen esperaba no molestar a los vecinos. Este no es peor que los demás. La mirada de Allen se convirtió en una mirada fulminante. ¿Qué no es peor? No minimices el sufrimiento que causan los Akuma. Allen miró con cautela a Marinette. Ella había llegado al extremo de mentirle a un héroe para protegerlo. Por tonto que fuera, eso significaba que al menos se preocupaba por él. Allen no quería ver cómo se desmoronaba la imagen que tenía del chico que admiraba. Marinette parecía sorprendida por toda la discusión. Tendré que terminar esta conversación. Chad lo entendió enseguida y también miró a la chica menuda. Hizo una mueca. Me equivoqué al hablar. Frunció los labios y continuó, solo digo que... Ya basta. Esta discusión ha terminado. Allen dejó entrever cierta autoridad en sus palabras. Odiaba ser tan directo, pero Chad estaba demasiado cegado por su propio ego como para ver más allá del panorama general. Allen se incorporó y miró a Marinette. La señorita Marinette ha tenido un día bastante largo y oírnos discrepar así debe ser incómodo para ella. Sugiero que terminemos aquí. La chica pareció aliviada. Chad pareció insultado por un momento. ¿Por qué? No tenía ni idea. ¿Qué? No. Aún no he terminado. Allen apenas lo miró con un suspiro. Si eso te apacigua, te permitiré cazar a los inocentes al menos. Pero deja la lucha contra los Akumas a los... Allen casi se mordió la lengua. A los profesionales, por favor. La mirada en los ojos del rubio se transformó en furia. Permitirme. Marinette interrumpió, se está haciendo tarde y estoy bastante cansada. Chad se quedó callado y suspiró. De acuerdo. Chad lo miró fijamente. Pero aún no hemos terminado. Por supuesto. Allen suspiró. Chad asintió y le dirigió a Marinette una expresión dulce. Cuídate, princesa. Allen no intentó pensar en el extraño apodo. Tal vez su relación es más de lo que pensaba. El chico agarró el extraño palo que llevaba en la espalda y este se extendió de repente. El gato negro saltó y desapareció de la vista. Allen respiró hondo y suspiró una vez más. Esta vez, la tensión acumulada finalmente se disipó. El albino miró a Marinette con aire de disculpa. Lo siento. Ella negó con la cabeza. Está bien. Chad puede ser un poco imprudente a veces. Al menos en mis breves interacciones con él. Añadió rápidamente como para aclarar algo.
Imprudente era una forma de decirlo. Lo entenderá algún día. Ahora, déjame ayudarte a bajar. Unos pequeños ojos violetas observaban con profunda curiosidad y cautela cómo ayudaban a la joven hija del panadero a entrar en su casa. El ser rojo se escondía entre las rosas marchitas de la barandilla. Sus ojos seguían al chico albino mientras ayudaba a su protegido. Dirigió su atención al brazo izquierdo del chico. Podía sentirlo desde allí. Un suave zumbido que se extendía por el aire. Le resultaba familiar. Quería acercarse, pero se contuvo. Era familiar. Dolorosamente familiar. Payaso de la Corona, susurró para sí misma. ¿Dónde habría oído ese nombre antes? Cerró los ojos con fuerza. Intentó indagar en sus pensamientos para encontrar el origen. Era difícil ordenar los recuerdos de unos 5000 años. Lo primero que recordó fue la oscuridad, seguida de un intenso odio. Frunció el ceño. Apenas podía oír el murmullo del agua y fuertes gritos. El espíritu negó con la cabeza. Piensa ahora. Con una profunda respiración, lo intentó de nuevo. Payaso de la Corona. Payaso de la Corona. No se le ocurría nada, justo entonces, lo vio. Un gran estallido de blanco puro. El nombre estaba en su lengua una vez más. Era una figura que había visto antes. Silueteada por un halo de luz. Ojos vacíos en plata y negro como una máscara. Recordó que la había mirado. Un rostro muy diferente entonces. Al menos sabía que lo era, pero su débil memoria la cegaba, impidiéndole recordar con claridad. Piensa. Piensa. Lo intentó de nuevo y se esforzó por recordar. La figura blanca se giró por completo y la vio. Su rostro era tan claro como el agua. Mal. Mal. Enemigo. Un rostro horrible. Como el de un payaso que la atormentaba. La figura blanca se desvaneció en la luz y la dejó con esa cosa. Mal. Monstruo. Sintió una intensa sensación de odio inundar su cuerpo. Prácticamente zumbaba. Clic. Bueno, oyó la voz del albino interrumpir sus pensamientos. Tiki abrió los ojos y miró al chico a través de las flores marchitas. Él dio un paso y giró hacia donde ella estaba. El ser se estremeció y se agachó. ¿Podía verla? Unos afilados ojos plateados recorrieron su escondite antes de examinar el área a su alrededor. Sé que estás ahí. Tiki se quedó callada mientras lo veía caminar hacia el borde del balcón y mirar hacia abajo. Miró de un lado a otro, de arriba a abajo. Insatisfecho, se apartó del borde y cruzó al otro lado. Repitió lo mismo. Una mirada. Otra. Un bufido ligeramente frustrado y una retirada. Derrotado, Alan levantó el ligero banco con una breve mirada de asombro antes de colocarlo cerca de la barandilla. El duende casi entró en pánico cuando se sentó. Estaba tan cerca. Todo lo que tenía que hacer era girar la cabeza y el secreto de Marinette quedaría al descubierto. Podría actuar como una muñeca si fuera necesario. La Kwami miró de reojo hacia la trampilla. Podría fácilmente desvanecerse a través de su escondite y volar hacia adentro. Sí, eso es lo que hará. Tiki entrecerró los ojos y se alejó lentamente fuera del campo de visión del chico. Allen se recostó en su asiento con un suspiro de cansancio. Con los ojos cerrados momentáneamente, Tiki se deslizó fuera de la maceta colgante y hacia la trampilla. Su visión se fue estrechando a medida que se acercaba. Sin embargo, todo fue en vano cuando una familiar bola dorada la bloqueó. El duende emitió un chillido agudo antes de desaparecer detrás de la tetera negra sobre la mesa de carretes. Gracias a su suerte, el momento fue lo suficientemente preciso como para que el exorcista no la viera. Tiki miró a Timcampi con un puchero furioso. La bola se suspendía en el aire sobre ella con una sonrisa descarada. ¡Qué descarada! Se quedó paralizada cuando unas manos enguantadas la atraparon desde el cielo. La Kwami se pegó a la superficie brillante de la tetera. Dudo que ese sonido viniera de ti, Tem. Tiki dio un respingo al ver que esos brazos se retraían y una mano aparecía plana sobre la mesa junto a ella. Volvió a mirar hacia arriba y vio la cabeza del humano alto asomándose. Todavía no había bajado la vista para verla. Presa del pánico, atravesó la tetera y se sentó dentro. Dentro de la tetera vacía, con solo un tenue punto de luz, se sentó y esperó. Qué raro, lo perdí otra vez.
Eso estuvo muy cerca. Se estremeció al sentarse sobre el frío fondo de metal. Supongo que Marinette tendrá que dormir sola. El hada suspiró en silencio. Quizás sea lo mejor. Últimamente podía sentir una sensación de recelo y duda proveniente de su portadora. Todo empezó cuando la rechazó por segunda vez. Tiki intentó hacerle ver una amenaza potencial, y su portadora actuó irracionalmente. Suspiró de nuevo. Las cosas malas siempre tendían a sucederles a sus usuarias que nunca la escuchaban. Aunque Marinette es especial. Le gustaba mucho más esta Ladybug que las demás y quería conservarla hasta que todo terminara. Aunque una vez que Noro se recuperara, ese sería el final de esta parte. Se detuvo. ¿Esta parte? ¿Había más por venir? Recordó el desvanecido recuerdo de ese payaso traicionero. Sí, había más. Esa cosa, fuera lo que fuese, tenía que desaparecer lo antes posible. Entonces la guerra finalmente terminaría. Guerra, susurró para sí misma en estado de shock. El leve eco en la olla la hizo detenerse por temor a ser descubierta. No había ninguna guerra. Ahora, ¿de dónde salió ese pensamiento tonto? Guión igual a guión igual a guión igual a guión igual a igual a guión. No, chat, los akumas no son comestibles, se escuchó un murmullo soñoliento. La fuente de la ridícula afirmación estaba apoyando la cabeza en un escritorio blanco. Giró la cabeza antes de incorporarse de golpe con los ojos cansados parpadeando para despertar. La chica dejó escapar un largo bostezo y se estiró. Miró a su alrededor y tarareó. No recuerdo haberme quedado dormida aquí. Se frotó los ojos y miró su escritorio. Sobre él había un cuaderno de bocetos rosa abierto. Un lápiz descansaba en el lomo. La diseñadora tomó su cuaderno de bocetos. Lo acercó a la luz de su lámpara. La chica analizó el diseño con ojo crítico. Presentaba a dos modelos femeninas. Una llevaba una camisa blanca abotonada con las mangas remangadas. Debajo del cuello había una sencilla corbata rosa cruzada sujeta con un alfiler negro. La combinó con unas mallas negras. Diseñó unas botas militares marrones para completar el conjunto. En el otro modelo llevaba el mismo atuendo, pero con algunas adiciones. Esta vez, sobre la camisa blanca, llevaba un chaleco largo de color rosa desaturado. Estaba ajustado a la cintura con un sencillo cinturón marrón. El chaleco tenía dos sencillos bolsillos en el pecho. El izquierdo tenía espirales plateadas. La chica dio la vuelta a su cuaderno de bocetos para comprobar el extraño patrón. Asintió con la cabeza en señal de aprobación al leer la firma. Marinette sonrió y volvió a girar el cuaderno. La última pieza del diseño era un par de guantes grises con hebillas plateadas. La chica tarareó. Notó un sencillo logotipo que asomaba por el lateral, en el hombro derecho, del primer modelo. La chica cambió su enfoque y vio una vista completa del mismo dibujado en el lateral. Era un logotipo de estrella plateada de aspecto familiar. ¿Cuándo dibujé esto? No recordaba haber dibujado el diseño. Estaba bien. Consideró volver a hacerlo cuando oyó otra voz que la llamaba. Marinette. Cena. Oyó el reconfortante sonido de la voz de su padre. La niña dejó su libro y gritó, «Ya voy, papá». Se deslizó de su asiento y saltó hacia su trampilla. Como siempre, agarró la manija y tiró. Y tiró. Y tiró. Y tiró. La niña se detuvo y la miró boquiabierta. Otro tirón. Soltó la manija y se arrodilló. Marinette agarró la manija con ambas manos. Respiró hondo y tiró. Sintió como si intentara levantar un camión. Al no conseguirlo de nuevo, se detuvo y apoyó las manos sobre ella. Marinette cerró el puño y golpeó la superficie. Papá. Mi puerta está atascada. No era la primera vez que ocurría, pero tampoco era algo común. Llamó una y otra vez. Sin embargo, su padre no parecía responder. Papá, gritó con otro golpe. Marinette suspiró. La niña se sentó sobre sus rodillas y se pasó las manos por la cara. Ahora, ¿qué iba a hacer? Marinette gimió y se puso de pie. Podría abrirlo a la fuerza. Corrió a su escritorio y comenzó a hurgar en los cajones. Desesperada, sacó unas tijeras y regresó. Sin embargo, algo le llamó la atención.
Se detuvo y miró hacia la ventana. Allí, a lo lejos, divisó una estructura oscura parecida a una pared. A la luz del día en París, era difícil no verla. Dejó las tijeras y caminó hacia la ventana más cercana. Parecía que se estaba haciendo más grande. La pared creció, se acercó y engulló los edificios. Eso no es normal. Tiki. Gritó, mirando a su alrededor. Extrañamente, el Kwami no apareció. Tiki. Gritó de nuevo, buscando su habitación. Ah. Vio el escondite de su diario y se lanzó hacia él. Tiki. Despierta. Ayun lo abrió, pero el Kwami no estaba allí. Tiki. ¿Dónde te has metido? Giró la cabeza con pánico hacia las ventanas. Esta oscuridad rodeaba la ciudad. Parecía ganar velocidad. Puede que no tuviera poder, pero no quería quedarse de brazos cruzados. La chica corrió hacia su cama y fue a abrir la trampilla del balcón. Un patrón que empezó a notar era que ésta también se negaba a abrirse. La negrura se acercaba sigilosamente. Marinette sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho y su respiración comenzaba a acelerarse en respuesta. Oh, no. Oh, no, no, no. Bajó corriendo y corrió hacia la otra trampilla. La arañó para abrirla. Como era de esperar, se negó a moverse. Sus ojos comenzaron a arder mientras volvía a mirar las ventanas. La chica casi gritó al verla tan cerca de su ventana. Marinette se levantó y caminó hacia atrás, alejándose de las ventanas. Tropezó con el borde de su escritorio. Sobresaltada, miró hacia atrás. Justo detrás de ella había una cesta con las muñecas que había hecho. La confusión la invadió al ver una muñeca desconocida mirándola fijamente. La muñeca tenía la piel oscura y el pelo morado puntiagudo. Alrededor de su cuello llevaba una gran cinta roja atada en un lazo y un pequeño vestido rosa. Su boca estaba hecha de puntadas en un bonito patrón de zigzag. Sus ojos eran piedras negras redondas. Era linda y algo que definitivamente ella no había hecho. Jejeje, oyó reírse a una voz espeluznante. Los ojos de Marinette recorrieron su habitación y no encontraron la fuente de la risa. Más risas llegaron. Parecían mezclarse con más voces. Era como si se estuvieran riendo de su situación. Cubriéndose los oídos y sacudiendo la cabeza, Marinette retrocedió tambaleándose hacia sus ventanas y jadeó. La oscuridad se había vuelto roja en todas sus ventanas. No se veía ni una sola mota del exterior. Las luces de su habitación parpadearon violentamente y estallaron cuando múltiples puntos rojos se abrieron parpadeando dentro de la oscuridad. Los ojos se enfocaron hiperfocalmente en ella y siguieron cada uno de sus movimientos. Asustada, tropezó y cayó. Aterrizando de espaldas, miró hacia arriba a los diversos ojos y tembló como una hoja. La miraron fijamente mientras la risa se intensificaba. Marinette sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Estaba atrapada sin esperanza de escapar. Tiki había desaparecido. Y esos malditos ojos seguían quemándola. La chica se acurrucó y se abrazó a sí misma con fuerza. Esto no estaba bien. Cerró los ojos con fuerza. Basta. Toque. 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 Se puso alerta al oír el sonido familiar. Marinette miró hacia arriba con los ojos llorosos hacia su ventana. Parpadeó y se oyó otra ronda de golpes. Todo su cuerpo se heló. En su estómago, sintió una inexplicable caída de presión. Su corazón casi se le salió del pecho. No, susurró horrorizada mientras continuaba. Sacudió la cabeza violentamente y se tapó los oídos. Déjame en paz, gritó. Marinette se giró para apartar la vista de las ventanas. Con pesar, apartó una mano de su oreja derecha y la golpeó contra el suelo. Su meñique rozó algo suave y abrió los ojos de golpe. En la oscuridad, vio un bolso redondo familiar del que emanaba un tenue brillo rojo. La esperanza la invadió al tomarlo. Estremeciéndose ante las risas y la sensación de escalofrío que le producían las miradas omnipresentes, Marinette abrió el bolso de un tirón. Sus ojos llorosos fueron cegados por la luz que emanaba del interior. Apartó la mirada de la luz. Su mano, desesperada, se adentró en el bolso y se aferró a algo que parecía cúbico. Una ráfaga de viento la envolvió cuando retiró la mano. De inmediato, cesaron todas las risas.
Marinette miró su puño cerrado. Podía ver una luz casi blanca que se filtraba entre sus dedos. Había una extraña pulsación que se rebelaba contra su mano desde el cubo atrapado en su interior. Apretó el puño y lo apretó aún más. La luz blanca brilló con más intensidad y destelló a través de un arco iris de colores. Se estabilizó en un degradado de rojo a verde antes de atenuarse. La luz desapareció junto con la forma en su mano. Desconcertada, Marinette abrió el puño y no encontró nada allí. Sin la luz, la habitación estaba envuelta en otro velo de oscuridad. La chica tanteó a su alrededor y se incorporó. Se frotó los ojos. Entrecerrando los ojos ante su oscuro entorno, su visión se iluminó con la luz rosa reflejada que rebotaba en las paredes. La diseñadora miró hacia abajo y notó que su sombra se extendía frente a ella rodeada de un resplandor rosa. Marinette se giró lentamente hacia la ventana. A lo lejos se veía una silueta rosa brillante de la Torre Eiffel. Se quedó boquiabierta y se deslizó hacia la ventana. Apoyó la mano en el cristal y miró hacia afuera maravillada. De repente, notó un par de puntos rojos, tenues o casi transparentes, que se superponían a una sección de la torre. Apenas se notaban. Entrecerrando los ojos, se inclinó hacia el cristal para ver. Notó cómo se movían ligeramente. Inclinó la cabeza y observó cómo la Torre Eiffel giraba ligeramente en ángulo. Pero los ojos no cambiaron ni se movieron de su lugar. Un escalofrío repentino la invadió. Es un reflejo. La chica se giró bruscamente y abrió los ojos de golpe. El sudor la empapaba y el corazón le latía con fuerza en el pecho. La piel fría de Marinette se estremeció al llevarse la mano al pecho. Se aferró a su camiseta como si eso pudiera calmar su corazón agitado. Jadeando como si acabara de correr una maratón, cerró los ojos e intentó respirar. El pecho se le oprimía por la respiración agitada. Esto la hizo estremecerse y contener la respiración mientras el dolor la recorría. Marinette se quedó quieta y exhaló lenta, temblorosa y suavemente. Inhaló despacio y frunció el ceño. Repetir esta técnica calmaba su corazón acelerado. Las punzadas de dolor comenzaron a desvanecerse mientras se sentía tan tranquila como un lago solitario. La niña traumatizada miró con temor la trampilla sobre ella. A través de ella, solo vio el vacío del cielo. Nubes grises con un ligero tono azul oscuro cruzaban el firmamento, pero su extensión era tal que las estrellas se cernían sobre ellas. Su atención se desvió al ver algo dorado que se movía. Reconoció el ala de Timcampi. Marinette se giró lentamente de lado y se incorporó. Instintivamente, cruzó los brazos sobre el pecho y se puso de pie ligeramente agachada. Abrió la trampilla. Sujetándose del borde, asomó la cabeza. Timcampi voló un poco antes de posarse en su mesita de carrete. Marinette giró la cabeza y miró hacia su sillón. Allí yacía Alan Walker dormido. Estaba cubierto por lo que parecía ser su chaqueta, que hacía las veces de manta. Tenía la boca abierta de par en par y un ligero brillo de baba caía lentamente. Sonrió y murmuró en su estado de ensueño. Distinguió las palabras Dangos y Feed, así como el nombre de su amigo científico. La chica soltó una risita y sintió que su ánimo mejoraba un poco ante la escena tan tonta. Abrió la boca con la intención de despertarlo, pero se quedó paralizada. ¿Qué te pasa, Marinette? ¿En qué estás pensando? ¿Despertarlo para quejarte de una pesadilla? ¿Qué eres? ¿Una niña de 5 años? Suspiró, se dio la vuelta y miró al frente. Sus ojos se detuvieron en algo desconocido. Lentamente, juntó las manos con fuerza. Sintió algo agitarse en su pecho mientras sacaba las palabras de su interior. No soy religiosa, comenzó con la declaración. Tragó saliva nerviosamente, pero este terror me está llevando hacia ti. Y sé que esto es extraño y raro considerando que nunca te hablo así y a veces ni siquiera creo que exista así. Se interrumpió con un suspiro y se golpeó la cara con las palmas de las manos. Deja de divagar. Deslizando sus manos hacia abajo a propósito para estirar su rostro, Marinette volvió a colocarlas en su posición original. Lo que intento decir es, por favor, ayúdenme. Suplicó al cielo silencioso. Sé que Alan está conmigo, pero aún tengo miedo. Siento que no puedo irme, que estoy atrapada. ¿Podrían, por favor, mantener a mi familia y amigos a salvo al menos? Sé que esa cosa anda por ahí cometiendo horribles atrocidades, y sin embargo, aquí estoy.
Una heroína temblando y encogiéndose de miedo. Suspiró y se cubrió la cara. Amén, susurró al viento. Con suerte, esta vez la escucharían.